Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la jornada que por ahí hemos denominado Diálogo desde el Sur, aporte para una psicología crítica, que es un ejercicio que venimos haciendo, ¿no? En la búsqueda de una psicología crítica, norteamericana, situada desde nuestros territorios. Y lo que nos convoca hoy, el eje o la temática, es salud mental, cuerpos y territorios, ¿no? En primer lugar, queremos agradecer, bueno, a los espacios institucionales y a los colectivos que se han sumado para que hoy podamos estar acá. Bueno, primero a través de Belén Piola, que es la secretaria de Extensión a la Facultad de Psicología, ¿no?, de la Universidad Nacional de San Luis, que nos viene acompañando hace varios años en varias actividades que venimos realizando. También a Nicolás Ruiz Rodríguez, coordinador general del Centro Universitario Comunal de Santa María de Colotepec, que bueno, él es el coordinador y ha posibilitado también que ahí el Centro Universitario Comunal se suma a la organización de esta actividad, y a Niltia, y a la compañera Niltia Calderón Toledo, que ella va a estar exponiendo, pero que forma parte del Centro Comunal, y así que bueno, ella también ha estado como haciendo el puente para que también se sumen a la organización. A Juan Carlos Sánchez Antonio, que también nos va a estar acompañando con unas reflexiones sobre la temática. Él es coordinador académico del doctorado en Educación, Arte y Cultura, perteneciente al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Eh, bueno, agradecer al doctorado, en nombre de él, agradecer al doctorado y también agradecerle a él que nos venga a traer algunas reflexiones. Al colectivo Insurgentes, al grupo de investigación interdisciplinario de la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Sur Colombiana. Ahí está el compañero Julio Jaime, en Colombia, con estudiantes. Bueno, hacemos extensivo a través de él el abrazo ahí a todos las y los estudiantes que vamos a estar compartiendo esta ronda. Al, al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y a la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, ahí Enrique Lorza nos está acompañando en nombre del Centro de Pensamiento Crítico, de la especialización. También agradecer siempre por todo el acompañamiento y porque, bueno, siempre abonando estos debates, estas discusiones. Bueno, vamos a estar ahí coordinando con Nicolás Escudero, con el compa ahí Marce Muñoz. Bambina no puede estar, pero bueno, vamos a estar ahí yo abriendo un poco y después haciendo circular la palabra. Una breve introducción de por qué, ¿no? Salud mental, cuerpos y territorios. Acá en San Luis estamos en el mes de la salud mental y bueno, la verdad que la idea de hoy es invitarnos a todos, a todas, a todes, a preguntarnos o a abrir una primera inquietud hoy, que es, bueno, ¿qué lugar ocupan las corporalidades y los territorios cuando hablamos de salud mental? La idea es abrirlo hoy, seguramente que no lo cerremos hoy, seguirá quedando, ¿no? Pero bueno, que nos quede esa primera inquietud. Creemos que es fundamental poder pensar, ¿no? Por ejemplo, qué lugar ocupa el territorio cuando hablamos de salud mental. Nosotros, por algunas experiencias, ¿no?, y por algunos diálogos con sectores populares, con comunidades indígenas originarias, con campesinos, con sectores de alguna manera empobrecidos por el modo, por este, un poco decimos, sistema capitalista, colonial en el que vivimos, ¿no? Tenemos como algunas hipótesis, ¿sí? Algunas hipótesis primeras, pero que no son certezas, sino que son algunas hipótesis, y que creemos que el concepto de salud mental que hoy que manejan o que se piensan en las principales corrientes o en las principales perspectivas en el campo de la psicología, continúa sosteniendo, ¿no?, una separación entre lo que define como mente y lo que define como cuerpo, ¿no? Cuando uno habla de salud mental, hay de alguna manera, un sostenimiento de esta separación, de este dualismo cartesiano del pienso luego existo, ¿no?, donde el cuerpo de alguna manera queda fuera. Y este concepto de salud mental, que de alguna manera continúa vigente en las principales perspectivas psicológicas,
también sigue sosteniendo una desvinculación, ¿no?, con los territorios. Entonces, a veces cuando hablamos de salud mental nos remitimos por ahí más a factores intrapsíquicos, individuales, ¿no? Dejando afuera un montón de otras dimensiones, y que creemos que esa perspectiva o esa mirada, ¿no?, eh, casualmente entre comillas, yo digo, es como que eh, reproduce una mirada del mundo que tiene de alguna manera, ¿no?, el sistema capitalista, que es una mirada fragmentada del mundo, parcelada, ¿no? Y como un mundo mecanizado, ¿no? Un mundo por compartimentos. Entonces, la idea de hoy es discutir o pensar, ¿no?, cómo redefinir ese concepto de salud mental, si es posible seguir sosteniendo el concepto de salud mental, o si es necesario redefinirlo, repensarlo, rediscutirlo, ¿no?, y ponerlo en diálogo con las corporalidades y con los territorios. Creemos que, bueno, esto es un poco, ¿no?, urgente por las múltiples violencias en que a veces están expuestas las corporalidades, ni hablar de los territorios, y a veces el campo de la psicología no queda circunscrito al aspecto intrapsíquico e individual, ¿no? En pos no solo de redefinir la salud mental, sino en términos también de redefinir la psicología, ¿no? En una psicología, de alguna manera, comprometida con nuestras comunidades y con nuestros territorios, ¿no? Entonces, es ese por ahí lo que nos mueve, o lo que nos invita hoy a poder reflexionar sobre estos temas. Así que eso, yo digo, como para abrir eh, la ronda. Por ahí, en primer lugar, lo vamos a invitar al compañero Juan Carlos, para que, bueno, él nos traiga algunas reflexiones, después seguro Nilti, después Julio, y después, bueno, que nos quede un espacio para que también todos, todas y todos podamos participar de la reunión. Así que eso, bueno, no mucho más, creo que no sé si hay algo más para agregar, Nilti, compañeros, si no, le pasamos la palabra a Juan Carlos. Bueno, igual si es posible, a mí me gustaría un poco leer la semblanza de Juan Carlos para presentarlo. Perfecto, Nilti, adelante. Bien, pues para mí es un gusto poder presentar a Juan Carlos Sánchez Antonio. Él es filósofo y educador zapoteco, hablante de su lengua materna originaria de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, México. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Ha publicado 2 libros, varios capítulos de libros y más de 35 artículos. Recibió el premio Ensayo Claridez 2019, otorgado por la Universidad de Málaga, España. Actualmente acaba de terminar un libro titulado La filosofía de los zapotecas, hacia un diálogo mundial interfilosófico transmoderno, próximo a publicarse. Recientemente fue incluido en la lista donde aparecen los 21 filósofos originarios más importantes del continente americano desde 1402 hasta 1993, publicado en la revista Fronteras in Sociology de Suiza. Frontiers in Sociology de Suiza. Actualmente es el coordinador académico del Doctorado de Educación, Arte y Cultura, inscrito en el Sistema Nacional de Posgrado de CONACYT del ICE Guapjo. Pues Juan Carlos, es un honor tenerte por acá y bienvenido. Sí, gracias, Nilti. Saludos a todas y todos, saludos a Hugo, a Marcelo, a todos los presentes que ahora nos están escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias también por la amable invitación que me hicieron de participar.
Bueno, yo digamos, no soy psicólogo de formación, tal vez como la gran mayoría de ustedes, pero yo me interesé o inserté un poco en el campo de la psicología justo eh, bueno, tal vez por azares del destino, me pusieron como profesor de psicología en la licenciatura de psicología acá en el instituto. Y pues, pues como buen a lo mejor novato, pues me puse pues, a estudiar, a revisar eso de lo que es la psicología. Y pues me fui adentrando al tema. Ahorita actualmente estoy dando la materia de historia de la psicología. Y como tengo, pues, digamos, una formación de colonial, crítica, mesoamericana y ya con estudios un poquito más desarrollados sobre la filosofía zapoteca, pues me metí al tema de la psicología y curiosamente cuando termino mi libro, empiezo a entender otras cosas. Por ejemplo, en mi libro analizo la noción de alma, de cuerpo, pensamiento, naturaleza, tierra. Y después que empiezo a revisar las ideas psicológicas, la historia de las ideas de la psicología, empiezo a encontrar mucha similitud entre los conceptos que yo ya había explorado en parte en mi libro de la filosofía de los zapotecas, y empiezo a como ubicarlos también un poco en comparación con las ideas egipcias, con las ideas de la India, la psicología hindú, la psicología egipcia, la psicología incluso de la propia China, ¿no? Y sus antecedentes y los antecedentes de la propia psicología griega en la psicología hindú y en la psicología egipcia. De tal forma que en este cuestionamiento del carácter eurocéntrico de la psicología, pues yo fui como desanclando esta historia de las ideas psicológicas, que por lo general empiezan con Grecia, ¿no? Con Aristóteles, con Platón, con la idea de alma, con Hipócrates, con las ideas convencionales de lo que conocemos en el campo de la psicología, pero también en el campo de la filosofía, en el campo de la educación también. Entonces yo en ese interés de querer desanclar esta historia heleno-eurocéntrica de la psicología, pues me remití un poco a las ideas psicológicas de los egipcios, de la India, un poco de la China, y en comunicación con el doctor Manlio, que tampoco es psicólogo, nos pusimos de acuerdo en tratar de desarrollar algunos conceptos psicológicos en el ámbito de la psicología. Y en ese proceso conozco al doctor David Pavón Cuellar, que él, digamos, es un psicólogo formado como psicólogo y doctor en psicología y doctor en filosofía. Lo empecé a revisar y dije, uy, pues esos conceptos de la psicología maya, purépecha, tzotzil, pues los encuentro también en el vocabulario de los zapotecos, en el análisis lingüístico. Entonces, me pongo de acuerdo con Manlio y sacamos un librito que se los envié la vez pasada a Niltie, titulado Una aproximación a la psicología egipcia, la psicología náhuatl y la psicología zapoteca. Y lo que hicimos básicamente fue hacer un estudio histórico, ¿no? De la psicología, de esas ideas psicológicas en Egipto, en parte de la India, en los náhuatl y en los zapotecos, y rastreamos también los antecedentes de la psicología griega en la egipcia. Digamos que este librito me permitió a mí darme un panorama un poquito más general del carácter universal o mundial de las ideas psicológicas, que lo podemos encontrar en Egipto, en Mesopotamia, en la China, en la India, en Mesoamérica o la náhuatl, en los Andes, como conceptos psicológicos como subjetividad, alma, cuerpo, enfermedad, salud, que es el tema que nos convoca ahorita este espacio. Y en la revisión del concepto de salud, yo como profesor de psicología, pues encuentro que es un invento acuñado, ¿no? Me parece que después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Y yo como buen fulcatiano, como filósofo especialista en Foucault, reviso un poco la historia de las ideas psicológicas y ahí encuentro de que la noción de salud es como la antípoda de la noción de locura, de enfermedad, ¿no? Lo podemos encontrar en el nacimiento de la clínica o lo que podría ser como el nacimiento de la enfermedad, que es como la construcción discursiva, institucional de la enfermedad para poder justificar el tema de la salud. Y lo mismo con la historia de las ideas
perdón, con la historia de la psicología que Foucault nos muestra ahí en el siglo XVIII, en la época clásica, la emergencia, la construcción discursiva e institucional de la locura como un elemento importante para poder descalificar la locura y poder enaltecer el término de la razón. Entonces, ubicando un poco el nacimiento de la psicología, pues creo que concordamos gran parte de los que estamos acá, que la psicología nace como una ciencia de dominación, pues, el propio Foucault lo dice, ¿no? Nace siendo como poniendo al loco como objeto, y la psicología es como la primera ciencia que surge como ciencia del hombre, pero constituyendo al hombre como loco, anormal, enfermo, ¿no? Para poder constituir discursivamente, institucionalmente, una exclusión con respecto al hombre normal, respecto al hombre blanco, con respecto al hombre analítico, racional, y por un lado, pues se deja el cuerpo, el territorio, la naturaleza, las ancestralidades, la espiritualidad, como un componente, pues digamos, muy periférico, un componente muy negado, muy dejado de un lado por la psicología clínica, por el propio psicoanálisis, la propia psicología, el psicoanálisis trabajado por Lacan, Zizek, Freud, Sullivan, Erich Fromm y toda esta corriente eurocéntrica de la psicología, y dejan a un lado el tema del cuerpo, dejan a un lado el tema de la espiritualidad, el tema de la naturaleza como un componente como muy secundario, ¿no? El cuerpo es un cuerpo doliente que desea, y lo más cercano probablemente pues, sería como el tema del inconsciente con Freud, pero digamos que a grandes rasgos hasta ahí llega más o menos el tema de la psicología. Y si hablamos del tema de la espiritualidad, del alma, del cuerpo, en las psicologías mesoamericanas, resulta que son consideradas como parapsicología, como pseudopsicología, y como falsas psicologías científicas, o como simplemente como no psicologías, como psicologías no existentes en los pueblos mesoamericanos. Entonces, yo quisiera ahorita compartirles un pequeño texto rápidamente sobre el análisis lingüístico que hice del vocabulario zapoteco, y quisiera pues leer algunos fragmentos en el tema de la salud y ver cómo entienden la salud los zapotecos. Analizo varios conceptos, pero por la cuestión del tiempo voy a remitirme rápidamente al tema de la salud. Bueno, pues aquí está, analizo el tema que es hablar, qué es confesar, qué es tristeza, qué es ansiedad, qué es dolor, qué es desmayo, qué es cansancio, qué es vergüenza, qué es mal de ojo en los zapotecos. También analizo el tema de a ver, bueno, es planteamiento del problema, y analizo otros conceptos también muy importantes, pero por la cuestión del tiempo voy a meter al tema de la salud, que lo retomé rápidamente, y a ver si se relaciona un poco con el concepto que tenemos tal vez de salud. Bueno, voy a empezar con esto. La unidad lingüística yoba o yuba, que generalmente significa dolor, dolencia o enfermedad, lo encontramos de esta forma. Yubati, yati, significa melancolía, melancolía del humor. Relacionada a las dolencias, a la melancolía, a la tristeza, como expresiones también del estado anímico y humor del alma. De esta forma, podemos ver la base léxica del Laj, no solamente para referirnos generalmente al corazón y el alma, sino para expresar estados anímicos del cuerpo y el espíritu como el mal humor, el coraje o la cólera. Por ejemplo, la expresión lingüística penitaka, shiko, la lajini se traduce como colérico de humores. Y cuando esos humores se acumulan, se le dice en el zapoteco registrado por Córdoba como titopa yuba la yitua, el cual refiere al proceso de congelar humores o toda cosa así, o algún compuesto de cosas, es decir, el acto de recoger, guardar o acumular los dolores del alma, del y o en el estómago.
La misma unidad léxica Laji, que en la psicología zapoteca se refiere a la noción de corazón, alma y aliento, lo encontramos en la siguiente construcción lingüística como Nasega Lajini, que se traduce como cetrino o condición triste. Y puede tener connotaciones como de añoranzas o extrañar algo en el corazón o la memoria. Iba Naya Lichia significa antojarse, memi, casa, madre o padre cuando estoy ausente. Deseo y tristeza. Aquí aparece la noción de deseo. No lo puedo ahorita remarcar. Bueno, la acción contraria también lleva el vocablo Laji y su contraposición lingüística. Ambos se traducen simplemente como alegre. Estar alegre es la persona cuya alma o estado anímico es juguetona, alegre, desprendida, libre, sin ataduras. Ahora, si nos detenemos un poco en la siguiente expresión lingüística, Peniwezaka Laji, podemos decir que el acto de estar alegre es una condición también del alma. La alegría indica también completud. Ese es el concepto que me interesa a mí. Completud, o lo que está completo, o sano. Aquí está la palabra de cómo se entiende lo sano en los zapotecos. Y sano se dice en el zapoteco huezaca, o como se dice en el zapoteco del Istmo, nazaca. Así Peni es la persona que tiene completo o sano su corazón o alma. Corazón sano es huezaca y corazón o alma es laji. Estar alegre es estar sano. Fíjense qué curioso, ¿eh? Es decir, es persona completa, realizada en sus deseos y aspiraciones. Entonces, huezaca laji es alegremente. ¿Qué es huezaca laji? Es sano, huezaca es sano y laji es corazón, es decir, huezaca laji es sano del corazón o sano del alma y eso es alegría. Más o menos como emparentado a la política de la alegría en Spinoza. Estar sano implica completud y realización equilibrada. Aquí entra el término equilibrado. Sano es un equilibrio de los deseos y aspiraciones. Por ejemplo, en la siguiente construcción lingüística, nakachawi, o que se traduce como sano estar, y nakachawi es lo calmado, chawi es despacio, y lo que corre despacio, lo que es calmado, muestra mesura o sano. La unidad léxica naka es soy o ser, o denota la idea de ser o estar, y chawi es pausado, calmado. Peninazochi y peninachawi significan mesurado, calmado, equilibrado en su ser y corazón. La persona quieta o tranquila es equilibrada en las proporciones de su comportamiento, es decir, en sus costumbres. Laji, curiosamente alma, corazón también es costumbre. La persona que tiene el equilibrio en su corazón, en sus deseos y en su ser, se dice que está sano. Entonces, el concepto de lo sano es el resultado del mantenimiento constante del equilibrio mesurado, pausado, calmado y realizado de los deseos del ser y del querer. En ese sentido, Penikozakani es sano hombre. Peni es persona y sano es Kozakani, que significa completo, lo que está completo. En el zapoteco variante de Comitancillo se dice Nazakani o Nazaka de para decir está completo, es decir, sano, vivo. En tanto que Peni Nachawi tiene las mismas equivalencias. Sano hombre. Peni es hombre y Nachawi es calmado. Hombre calmado es hombre sano. ¿Y qué es calmado? Mesurado. ¿Y qué es lo mesurado? Lo equilibrado. Hombre equilibrado es hombre sano. Sano es equilibrio. Peni es persona pausada, mesurada en su obrar, en su costumbre. Laji en su modo de ser. La persona equilibrada en su modo de ser indica proporción. Salud es proporción, medida justa en su ser. ¿Qué es lo sano? La persona que tiene proporción en su ser, es decir, estar sano. Y Peni Natipa se traduce igual sano hombre. Natipa es estar fuerte con vigor y energía, en tanto que estar sano es estar armonizado en el corazón, en el ser, pero también es mesura y proporción en los deseos. Además, lo sano es indicativo de energía o fuerza, no solo física corporal, sino vigor en el alma, en los deseos, en las ganas de vivir. Estar sano es
fuerza de vivir. En tanto que la idea de salud mantiene igual las mismas connotaciones conceptuales que lo sano, ambos tienen la misma equivalencia semántica. Por ejemplo, en el zapoteco registrado por Córdoba, salud se dice que la nachawini, el cual se traduce como salud. Analíticamente, Kela es indicativo de acción, Na es un infijo y Chawi es calmado, pausado, y el sufijo ni, cuando viene leído en la raíz, puede significar ese, eso o aquello. Entonces, Kela Nachawi ni puede indicar como la acción de estar calmado y equilibrado, o eso o aquello que hace en su modo de proceder o ser. Hay otra equivalencia para decir lo mismo, que la natipa que se traduce como salud, que la natipa es fuerza profunda, fuerza vital. La fuerza vital es salud. La salud está relacionada con la fuerza o la energía del cuerpo y el alma de querer hacer las cosas. La salud se manifiesta como un cuerpo y una mente, vigorosa y fuerte en su proceder. En tanto que Kela, Kosakani, que tienen la misma traducción salud, está asociado con el concepto de completud, lo que está bien hecho y completo, es decir, está bien. Así lo podemos ver en la siguiente traducción de Kosakani como bien. Lo mismo para los siguientes vocablos. Chawi Nazaka o Azaka o Nachawi, cuya traducción tiene la misma equivalencia bien. Como podemos ver, para ir cerrando mi intervención, estar bien refiere a la condición de bien hecho, completo, equilibrado en sus proporciones anímicas, intenciones y modos de ser. Todas estas traducciones de estar bien, es decir, una persona equilibrada es condición de salud y por ende lo sano en el equilibrio del cuerpo y el alma implica completud. Hay otra expresión lingüística que tiene la misma traducción, por ejemplo, que la nakichi indica salud. Nakichi es la persona que está dura, sólida, o que la nagiji, fuerte, bien hecha en su ser, es decir, mesura y proporcionada en su cuerpo y en su alma. Asimismo, la expresión que la cosaca pelea ni, a referirse de igual modo a la salud, refiere a la acción de tener la carne y el cuerpo completo, sano, bien hecho en su ser y en su voluntad. La salud es o estar sano en la condición de estar bien hecho en el ser y en el corazón. Indica una relación de equilibrio, mesura y proporción del ser y el corazón. Por ejemplo, la expresión lingüística peninachawis mesurado. Penis, persona, y nachawis mesurado. Prudente, calmado, que regula o controla proporcionadamente sus deseos, sus intenciones y su ser al actuar con nosotros. En tanto que la nachawi simplemente mesura, cordura o prudencia en el ser y el hablar. La acción de tener la proporción y yo mesura en el ser, en el cuerpo y en los deseos, aquí está el cuerpo y en los deseos, se dice en el zapoteco del Valle que registró Córdoba como Cosaca Natij, el cual se traduce como salud tener. Cosaca es lo que está completo, bien hecho, y Natij es indicativo de tener o eso o aquello. Voy a cerrar tantita la ventana. Hay aquí compró una calenda. Y bien, el vocablo tiyó tiene la misma equivalencia semántica. Salud tener, solo que aquí la raíz gramática sho indica fuerza, vigor y poder de hacer las cosas. En tanto que huesaca es saludablemente. Huesaca es lo que está completo. O dicho de otro modo, lo que está bien hecho. En la completud, plenitud de su ser, su cuerpo y su alma. Cuando uno nace bien hecho, completo, no nace vacío, sino pleno. Tanto que la expresión lingüística Nicocachawi indica lo mismo. Lo que está bien hecho, aquí el concepto de completud se relaciona nuevamente con lo mesurado, calmado y proporcionado en la elaboración de algo. Por ejemplo, Nicocachawi es mesuradamente en su ser, en su cuerpo y en su alma. Bien, me voy a saltar un poquito más por la cuestión de los 11 minutos. La salud, al ser entendida como mesura y el equilibrio del ser y el corazón, resulta ser la expresión de una educación o crianza en la proporción, prudencia en el modo de ser y del modo de hablar. Por ejemplo, penitoni, que la nazaka se traduce como cortés, bien criado, cortesano. Penitinini, kiwi, refiere al criado hombre así bien criado.
A la persona que habla prudentemente, cautelosamente, o un buen comportamiento mesurado es señal de tener salud en el alma, en el cuerpo y en el ser, como manifestación estética del vivir bien. De esta manera podemos ir resumiendo lo dicho sobre la salud en una de las siguientes expresiones. Penina ki o penina ya nacha, los cuales se traducen como gentil hombre o mujer bien hecho, proporcionado, que tiene el alma completa, bien hecha, plena. Y ya para ir cerrando, el alma plena o cuerpo pleno con salud se manifiesta cuando la persona es transparente, limpia, cálida y templada, es decir, equilibrada, mesurada, proporción de la relación frío-caliente, oscuridad-luz, en su voluntad, en su cuerpo y en su ser. La completa, pues Huesaca, Laji es aquella placentera cosa. Chequen bien. Huesaca es sano. Y cuando se dice Huesaca, Laji, que es corazón completo, se dice que uno está placenteramente con algo en la vida, que se traduce como agradable cosa. Y Hueyowi, Laji es mostrador de amor, que muestra amor a otro. Huesaca Laji es dividosamente o dadivosamente, el que da, el que dona, el que regala. Estar sano es el que regala, el que da amor, el que está placenteramente completo, lleno. Huesaca Laji es bien hecho, bienhechor alguno, que hace el bien al obrar, es decir, que su comportamiento es bello, bueno, mesurado, estéticamente proporcionado en su ser, en su cuerpo y su corazón. Podemos decir entonces que lo sano es la armonía equilibrada entre el cuerpo, el pensamiento, viviendo en la comunidad. Lo que da que las cosas sean placenteras es vivir armoniosamente en comunidad, en relación con la naturaleza, el agua, los ríos, el cosmos, el aire, el viento y todo lo que nos rodea. Aquí la salud es completud, es equilibrio, es cosa placentera. Tener salud es cuando uno da, cuando uno muestra amor, cuando uno se comporta con un obrar bueno, equilibrado, proporcionado, y creo que con eso yo muestro un concepto distinto a lo que es educación, ligado al cuerpo, ligado a la tierra, ligado al agua, ligada al cosmos y ligada a las divinidades ancestrales. Hasta ahí dejo mi primera intervención y sería todo de mi parte. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Lo que podemos ir haciendo es ir haciendo como un punteo de preguntas, dudas, inquietudes, y cuando cerremos las tres intervenciones, ahí vamos a abrir un espacio de preguntas. También pueden ir dejando por el chat también y después las leemos, pero por ahí vamos a hacer las tres intervenciones y luego abrimos el espacio de intercambio. Bueno, ahora vamos a pasarle la palabra a la compañera Niltie Calderón Toledo. Ella es investigadora comunitaria y realizadora de contenido para radios comunitarias, docente en diferentes instituciones y espacios autónomos comunitarios, colaboradora en la maestría en educación comunal de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, asesora pedagógica en diferentes zonas escolares del magisterio oaxaqueño en temas relacionados con la comunalidad y el PTO, maestra en Psicología Social de Grupo e Instituciones por la UAM Huachimilco y doctoranda en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha venido participando con nosotros, con nosotras, en varios simposios, conversatorios sobre Ignacio Martín Baró y la psicología y la liberación. Tenemos ahí unos libritos que elaboramos colectivamente. Siempre es un placer tenerla. Ahora en doble función, porque está un poco, bueno, coordinando con nosotros y también como expositora, pero bueno, ahí te damos, siempre es un placer escucharte, Nilti, así que te pasamos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, o buenas noches, creo que también ya se acerca la noche por allá por el sur.
Bueno, pues a mí me gustaría hablar justo y sumar a esto que viene trabajando también Juan Carlos. Los dos pertenecemos al mismo territorio, al pueblo Vinizá, en el Istmo de Tehuantepec. Y quisiera comenzar diciendo que este diálogo me parece muy interesante, es tanto desde aquellos que lo miran desde la disciplina o desde la psicología, como para aquellas y aquellos que no pertenecen. Por ejemplo, aquí hay muchos estudiantes de la Universidad Autónoma Comunal, eh, y entonces la propuesta es mirar cómo pueden ponerse en diálogo algunos conceptos, algunas categorías, pero también cómo pueden de algún modo verse estos de manera viva y muy otra dentro de los pueblos originarios. Por tanto, también me parece importante mirar que la psicología ha tenido, de algún modo, hay que reconocer un papel colonizador en el proceso de construcción del mismo pensamiento teórico de la psicología a la hora de mirar los saberes y las prácticas de los pueblos originarios. Y parte de repensar esta psicología bajo la mirada de las epistemologías del sur es justo empezar a hacer una discusión y un diálogo paralelo, un diálogo horizontal entre unos saberes y otros, para poder así irlo mirando, planteando, dialogando. Una de las cuestiones que a mí me gustaría ir planteando entonces es esta relación entre salud y enfermedad, pero también entre la idea de cuerpo y subjetividad y de territorio, cómo esto se va conjuntando, pero también cómo esto puede ser de otra forma a partir de la mirada de los pueblos originarios. Primero plantear que, por ejemplo, desde la mirada de los pueblos originarios, pues hay un quiebre de algún modo, porque lo físico y lo emocional, como bien decía Juan Carlos, no está separado. En las manifestaciones de lo emocional y lo físico, lo que tenemos es en realidad pues una relación en la que podemos mirar, por ejemplo, cuáles son los procesos que se relacionan o que hacen que estos dos se vayan conjuntando. Así, en ese sentido, cuando miramos, por ejemplo, una de las dolencias que el pueblo zapoteca nombra como tristeza o nostalgia, que es el chilase. En el chilase, por ejemplo, las manifestaciones son tanto emocionales en la persona como físicas. Dicen ahí, uno se pone delgado, uno le salen manchas blancas. Hay una manifestación en lo físico y también hay una manifestación entonces en lo emocional. Por tanto, lo que nosotros comenzamos a ver es que no hay una separación entre lo emocional y lo físico, sino que estas dos están unidas. Como bien decía Juan Carlos, cuando miramos la raíz de las palabras o las palabras que designan salud y enfermedad en la variante del zapoteco del Istmo, tenemos Gendanasaka y Gendaguará. Gendanasaka es la que define la idea de salud y Gendaguará es la que habla de la enfermedad. Por ejemplo, y para eso, como bien mencionaba ahorita Juan Carlos, y él hacía un análisis mucho más fino y a partir además del zapoteco más antiguo que hay, lo que nosotros podemos encontrar, por supuesto, es que, por ejemplo, la palabra Genda y la palabra Nasaka tiene que ver con la idea de la completud para mirar la salud, pero la palabra Genda es una palabra que denomina también la idea del espíritu, la idea del tona, la idea de lo antiguo, la idea de la historia de los pueblos. Entonces, desde ahí la idea de salud o de la completud está relacionada con ese tona, con ese espíritu, con esa historia que se tiene. Entonces, nosotros podemos mirar de ese modo cuál es la relación entre unos y otros. Por otra parte, por ejemplo, Gendaguará significa guará, tiene que ver con la dolencia y entonces significa que por ahí ese alma, ese espíritu, ese tona tiene una dolencia. Entonces hay una parte que efectivamente no está completa. Por lo tanto, la idea de pensar la salud y la enfermedad
que están unidas a la persona, que no están incluso separado lo físico de lo espiritual, también tiene una relación con lo otro que habita, por ejemplo, en el territorio, como es el Tona, con lo espiritual. Por otra parte, también, cuando pensamos la idea del cuerpo, esto podemos mirarlo con que el cuerpo no está separado tampoco entonces de la idea de territorio, sino que cuerpo y territorio están unidos para pensar la salud. Si miramos, por ejemplo, esta misma idea del Shilase, de cuando uno enferma de nostalgia o de tristeza profunda, lo que nosotros encontramos que la forma de sanar ese Shilase, se dice en los pueblos zapotecas, es a través de un ritual en el mar, que es el que hace que esa tristeza se vaya. Es decir, es el mar el que ayuda a sanar a la persona, es el mar el que sana el espíritu, el que sana el cuerpo. Por lo tanto, entonces cuerpo y territorio no están separados de ese proceso de salud, de ese proceso de completud, por lo que pensamos que lo que existen son las corpoterritorialidades. Y esas corpoterritorialidades, de la forma en la que se relaciona la persona con el territorio, es lo que cambia la idea de sujeto o lo que cambia la idea de subjetividad. Para los pueblos originarios, por ejemplo, no existe este concepto de sujeto, incluso en lengua no existe el concepto de individuo, pero sí existe el concepto de persona o la idea de gente. Por acá está también la doctora Teresa Soriano, investigadora chatina, que puede dar cuenta de ello en un trabajo muy bonito que tiene sobre la idea de persona en los pueblos chatinos, que tienen otra concepción. Entonces, cuando no tenemos presente esta idea de sujeto, de subjetividad, y lo que existe es persona, y una persona que tiene una corpoterritorialidad, también es importante señalar que esas corpoterritoriales y esa característica de persona no solo está en la gente, sino que también se encuentra en los territorios. Es decir, la idea de ser, de persona, digámoslo así, de ser como tal, se encuentra en el río, se encuentra en la montaña, se encuentra en los animales, se encuentra en ese hermano animal con el que uno nace cuando llega al mundo, que no nace solo, sino con ese hermano animal que habita en algún lugar. Entonces uno no nace solo, desde ahí se encuentra esta idea de persona, esta idea de que la corpoterritorialidad entonces no está únicamente instalado en el hecho de la persona como sujeto, sino que estas corpoterritorialidades, estos seres se encuentran también ahí habitando e interrelacionándose entre unos y otros. Por lo tanto, uno se preguntaría y uno empieza a mirar cómo la idea de sujeto y de subjetividad va cambiando. Dicen los pueblos aruacos, y por aquí tenemos, creo, compañeras y compañeros colombianos, alguna vez me decían esto de cuando viene alguien a hacer un megaproyecto aquí, por ejemplo, nosotros le decimos, necesitamos los papeles porque esa consulta no es solo a las personas, también le vamos a consultar a la montaña si está de acuerdo con ese megaproyecto y él nos dirá. Entonces, la idea de subjetividad es otra. Yo me pregunto cuál sería esa subjetividad de la montaña, cuál sería esa respuesta de la montaña, y entonces cómo cambiamos la idea de sujeto, subjetividad y persona bajo este contexto. Asimismo, esto sucede, podemos decir que se construye bajo la idea de las corpoterritorialidades, porque el proceso de construcción del proceso, digamos, de la configuración de lo cognitivo dentro de los pueblos originarios, además está atravesado por algo que puede llamarse la sensopercepción territorial. Y la sensopercepción territorial tiene mucho que ver con la forma en la que se va construyendo o se va enseñando diferentes procesos a través de la lengua. Por ejemplo, yo cuento siempre que le decía yo, mi mamá me enseñó los nombres de los pájaros en zapoteco, y yo le decía, mamá, ¿cómo aprendiste los nombres de los pájaros? Y ella me decía, es que tu abuelita me decía, uda, 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 gunalu, chitugui, uda, gunalu, guis, ¿no? Y esto es porque, bueno, el pájaro me decía, ven, escucha al chitugui, escucha al guis, escucha al chaca. Y tiene que ver un poco con que en zapoteco del Istmo el nombre del pájaro es por onomatopeya, es decir, el pájaro canta su nombre, es decir, el chitugui se llama así porque canta chitu, chitugui.
y el guis dice guis, guis, ¿no? Entonces, lo que nos enseñan es primero a reconocer el sonido, y después miramos mucho tiempo después el nombre cómo es el pájaro, los colores, las formas, las figuras. Entonces los primeros aprendizajes pueden entrar por otros medios que no son el oído, y este proceso también genera un proceso de senso-percepción territorial, de construcción de lo cognitivo, pero dentro de lo territorial. Por eso hablo de las corpoterritorialidades que construyen esas otras formas de entender esto de las subjetividades, ¿no? Pensaba un poco en ese sentido de la idea de lo individuo, de la persona, que aquí los pueblos icots, por ejemplo, icots, que es como su nombre propio, ellos a sí mismos se dicen nosotros. Entonces, ni siquiera se construyen como individuos, sino su nombre propio es nosotros, no somos icots, somos nosotros. Y eso nos lleva a pensar, insisto, y a cuestionar estas ideas. También por aquí se encuentran las compañeras y los compañeros de la Sierra Sur, los zapotecas de la Sierra Sur. Ellos en algún momento, hace poco, en un seminario me decían, es que para nosotros, así como para ustedes el pájaro canta su nombre, para nosotros escuchamos que dice frases, y ellos entienden cómo los pájaros cantan frases en zapoteco, es decir, les hablan en zapoteco, y eso es muy bonito. Por acá está el compañero Ciro, que lo estoy viendo, entonces él sabe de eso. Entonces, ¿cómo se construye esa otra realidad nosótrica, donde, por ejemplo, el pájaro es el que te da señales, el que te da avisos, el que te da mensajes, el que tiene esa capacidad de hablar y decirte algo, ¿no? En los pueblos originarios hay muchas historias con respecto a esto. Por tanto, nosotros lo que podríamos mirar de algún modo es que existe esta otra forma de pensar esta relación entre salud, enfermedad, cuerpo y territorio, y es por eso, por ejemplo, que los pueblos originarios lo que plantean es que si el territorio enferma, enfermamos nosotros, y enfermamos nosotros porque estamos interrelacionados, estamos interconectados, por lo tanto no hay una separación como lo plantea Occidente. Y esta podría ser justo una propuesta para repensar la salud y la enfermedad. Occidente, a través de la medicina muy cercana a la psicología, ha enseñado como a diseccionar, a tener asepsia, a separar la idea de la salud. Mientras que para los pueblos originarios, en realidad de lo que se habla es de una interdependencia, de una interconexión, y entonces de la necesidad de dejar de mirar de manera individual y subjetiva o separada la idea de la salud, sino empezar a mirarla como en este contexto de los territorios. E insisto, y es por eso que los pueblos originarios defienden tanto los territorios, porque además son espacios de sanación para ellas, para ellos, son espacios de diálogo, son espacios que hablan, que comunican, son espacios que dan señales, son signos, son avisos, y son manifestación, son capaces de manifestar ese ser que en ello habita y que en ello se encuentra. Finalmente, me gustaría decir que en ese sentido, por ejemplo, lo que también encontramos es que esta es una discusión que pues muchos han intentado en la parte de psicología como intentar ver y mirar qué pasa, ¿no? Algunos dentro del contexto de pensar, por ejemplo, la psicología más allá de lo clínico, de lo médico, el movimiento antipsiquiátrico, ha intentado mirarlo. Emiliano Galende, que es un psicoanalista argentino, justo por ahí yo revisando encontraba cómo él intentaba hacer esta misma explicación. Decía, bueno, mi pregunta es ¿por qué los pueblos de África que dicen que les entra un aire, un mal, se enferman y hacen un ritual y de repente se sana? Y él concluía que esto era porque pertenecía a su mismo sistema simbólico y por tanto eso era lo que sanaba a la persona. Desde los pueblos originarios me parece que es esto justo a lo que le llamamos la cosmopercepción, no un sistema simbólico sencillo, sino la cosmopercepción, la espiritualidad tejida entre la lengua, una forma de manifestarse en el mundo, de ser en el mundo, de estar en el mundo, en la ritualidad cotidiana, y es eso una de las formas por las cuales, por ejemplo, si uno enferma de Shilase, va
va al mar, hace un ritual y efectivamente sana, o cuando enferma de vergüenza, come una tierrita y sana, porque pertenece, está dentro de un sistema espiritual, territorial, conformado desde dentro y tejido con lo que habita. Y también es por eso que a veces cuando se intenta extraer todo este conocimiento de los pueblos y comercializarlo, lo que también pasa mucho bajo la idea de vender el ritual de sanación o tomemos la ayahuasca, llevémosla, tomemos el peyotito, hagamos tal cosa y saquémosla de contexto, es por eso también que no tiene esa misma efectividad, porque está sacado del contexto espiritual, ritual, cotidiano, del hacer y de estar de los pueblos. Entonces, finalmente quería yo presentarles esto como una posibilidad de pensar un diálogo que sume a las propuestas, que sume a pensar una salud que no simplemente se haga relativa a lo mental, sino que pensemos cómo existe la necesidad de pensar en una salud que tenga que ver con esa completud y esa relación y reciprocidad entre lo territorial y lo espiritual, lo corpoterritorial y también las corpoterritoriales de los seres que están habitando el mundo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Nilti. Bueno, gracias Juan Carlos, Nilti, la verdad que, bueno, un montón de cosas para poder seguir pensando. Ahí preguntaban por el tema de la grabación. La idea es que vemos si a partir de mañana lo podemos subir al canal de YouTube, de ahí de la Facultad de Psicología, así que va a estar disponible, lo estamos grabando para eso. Así que bueno, ahora vamos a darnos una vuelta por Colombia, ahí donde está el compañero Julio Jaime, bueno, con el colectivo, ahí con todo el grupo de estudiantes. Sí te voy a pedir, Niltie, vos que tenés la semblanza a mano, ahí y hoy en doble función de- de expositor y moderadora, si lo podés ahí leer brevemente la semblanza para darle la bienvenida a Julio, que generosamente también viene a traernos algunas reflexiones y algunas inquietudes. Gracias, sí, bueno, Julio Roberto Jaime Salinas, él es profesor asociado tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana, defensor de derechos humanos, director del Grupo de Investigación Insurgentes, psicólogo experto en gestión de la paz y de los conflictos de la Universidad de Granada, magíster en conflicto, territorio y cultura, con formación posgradual en género, derechos humanos y ciudadanía, y candidato a doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Trabaja en las líneas de investigación PACES, movimientos sociales y conflictos socioambientales y pedagógicos, críticas y subjetividades desde metodologías cualitativas, coelaborativas y en procesos comunitarios a través de la educación popular. Ha desempeñado los cargos de director de la Fundación Mundos Posibles 2008-2013, cofundador e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana para la Enseñanza y la Formación en Psicología, ALFEPSI, coordinador de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, 2012-2014, jefe del programa de Psicología de la Universidad Surcolombiana 2016-2019, vicerrector académico de la Universidad Surcolombiana 2020-2021, actualmente es el editor de la revista de estudios psicosociales latinoamericanos y se desempeña como coordinador nacional del Nodo de Investigación de Violencia y Paz de la Asociación de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Entre sus más destacadas publicaciones se encuentra la coedición académica de las obras colaborativas Memoria, Silencio y Acción Psicosocial, reflexiones sobre ¿por qué recordar en Colombia? Del editorial Cátedra Libre, Martín Baró, Paz decolonial, Paces insubordinadas, conceptos, temporalidades y epistemologías de la editorial Pontífica Universidad Javeriana 2020 y Educación y Pedagogías Críticas para la Paz en Tiempos Transnacionales 2021 del editorial de la Universidad de Manizales, el CINDE y el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Pues bienvenido, es un honor tenerte acá y te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas
Muchas gracias a Hugo por la invitación. Un honor poder estar contigo y con Juan y bueno, con todos los que están aquí conectados, conectadas y también con los estudiantes de curso de psicología comunitaria que nos están escuchando aquí atentamente. Un poco las reflexiones que quiero compartir parten de un lugar de enunciación y es precisamente encontrarnos con el dolor de la guerra en Colombia. Cómo acompañar el dolor dejado por la guerra, cómo acompañar el sufrimiento social. Y precisamente en el ejercicio de andar caminando con las comunidades, empezábamos a preguntarnos cómo las teorías psicológicas eran suficientes o no para poder acompañar ese dolor que desbordaba esas realidades. Y frente a esa problematización, que era encontrarse precisamente con las ausencias, con las fracturas, empezamos a problematizar que era necesario descentrar el concepto de salud mental y empezar a pensar política epistémicamente, metodológicamente, otras maneras de también comprender la salud mental. Y en ese orden de ideas, pues nos fuimos encontrando, ¿no? Y fuimos, digámoslo, tratando de tejer algunas reflexiones que son las que quiero compartir con ustedes y que también en la Juntanza Latinoamericana y en la misma línea de los compañeros y la compañera que me antecedió, pues vamos. Entonces, hay un primer punto en el que coincidimos que es importante tenerlo en cuenta, que es que la invención del concepto de salud mental es una invención moderno-colonial. ¿Y qué implica que es una invención moderna colonial? Que está situada en una temporalidad histórica y que tiene unos fines y unas particularidades en términos de la producción de realidad, de subjetividades y de sentidos sobre el mundo. Entonces, cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando precisamente de un concepto que tiene una genealogía particular, ¿sí? Y que hace parte de un proyecto moderno colonial que está situado. Y creo que es importante entenderlo porque ese ejercicio lo que ha hecho es un borramiento sistemático de los otros saberes sobre lo que implica la salud, lo que implica precisamente el encuentro con el mundo y las formas de habitar el mundo. El ejemplo de lo que nos colocaba los compañeros y la compañera anteriormente, pues es un ejemplo de ello. Cómo hay un borramiento sistemático de ese ejercicio y hace parte precisamente de ese elemento de matriz moderno-colonial que termina configurando unas maneras de decir, de pensar y de poder ver unas únicas formas de salud mental. Es decir, se ha configurado que ese concepto de salud mental funciona como un dispositivo que produce unas maneras de realidad en las cuales nos es imposible ver otras maneras que sí han existido, que se han construido y que siguen construyendo en los territorios y las comunidades. Esa es una primera idea que quería empezar relacionando. La segunda, en esa misma línea, que es importante entender que ese concepto moderno colonial también tiene una interseccionalidad, es decir, esa producción de ese concepto está situada en un lugar de clase, en un lugar de género, en un lugar étnico-racial, en un lugar especista, en un lugar adultocéntrico y por lo tanto su producción de realidad está sujetada en función de esos elementos, es decir, en función de reproducir una unidad de clase, en función de producir una unidad de género, en función de producir una unidad de formas de existencia del mundo, en función de producir una manera hegemónica de mundo. Y es importante entenderlo porque precisamente es lo que nosotros nos encontramos con la realidad. Es quien no cabe en ese dispositivo de producción, ¿sí? Termina siendo expulsado, negado o catalogado como enfermo, como desadaptado, como disfuncional y necesita ser adaptado a esa clase, a esa producción étnico-racial, a ese elemento de género, ¿no? Y es clave poderlo entender desde allí. Entonces, ese elemento interseccional como sistema de opresión que está atravesado dentro del concepto de salud mental, también es importante tenerlo en cuenta, porque efectivamente las políticas públicas, los procesos de formación y enseñanza en salud mental están producidos desde ese lugar. Y son elementos que se vienen denunciando desde la psicología crítica y desde las comunidades históricamente. Dentro de, digámoslo, la disciplina psicológica, pero también desde fuera de la disciplina psicológica. ¿Cuál es el lugar de clase que nosotros estamos produciendo cuando hablamos de psicología y cuando hablamos de salud mental? ¿Cuál es el lugar de género cuando estamos hablando precisamente en torno a ello? Porque no estamos entendiendo precisamente las diferentes producciones y reconocimiento de las identidades que se dan en los territorios. Porque estamos hablando de un lugar particular, de un momento histórico que se nos convirtió en hegemónico, se nos estandarizó y se nos mundializó. Y creo que ese es un segundo elemento que es importante y que va en la línea de lo que venimos hablando. En ese orden de ideas, ¿sí? Esa es, digamos, concepto de salud mental como producción moderno-colonial. Ese concepto de salud mental que atañe un sistema interseccional de opresión. También atañe como tal un tipo de sujeto, una producción de sujeto que se desea desarrollar en torno a eso. Y es un deseo funcional, un sujeto funcional a las órdenes del capital.
que también es un punto importante tener en cuenta. Nosotros no podemos desligar salud mental de las nociones como tal, de los avances, desarrollos y profundidades del capital. El capitalismo tiene una relación profunda con lo que tiene que ver con la salud mental. Y los avances y desarrollos precisamente del capital tienen que ver con ello. ¿Y por qué nos referimos con eso? Porque precisamente, ¿no? Los últimos 40 años, el proyecto neoliberal dejó de ser un proyecto de orden económico, de modelo de desarrollo, a convertirse en un proyecto civilizatorio. Y un proyecto civilizatorio que tiene como objetivo fundamental la producción de una psicopolítica, es decir, de una producción de un psiquismo particular que es funcional a la reproducción de esa forma del capital. Y es importante entenderlo porque toda la relación, ¿sí?, de salud, enfermedad, toda la relación de salud mental como tal está relacionada en este elemento del capital. Tú estás enfermo, necesitas entonces medicarte para seguir produciendo, porque no tenemos tiempo para enfermarnos, porque no tenemos tiempo para la dolencia, porque el único tiempo que tenemos es para producir, para ser felices en el imperativo precisamente de felicidad o de japicracia que se ha construido en nuestras sociedades, pero que es producto de esa misma lógica del capital y que efectivamente es diferente, ¿sí?, de las nociones de alegría que estábamos mencionando hace un momento, de esos cuerpos alegres del que nos habla Spinoza, sino cuerpos tristes que están buscando permanentemente una felicidad impuesta que ni siquiera es propia y ni siquiera es coherente y es armónica con el lugar en el que estamos, porque efectivamente no tenemos tiempo ni siquiera para reflexionarlo, construirlo, imaginarlo o desarrollarlo. Entonces creo que es un tercer elemento que quería plantear precisamente en esa misma línea de lo que venimos hablando. Entonces, este dispositivo moderno colonial con dimensiones interseccionales produce un sujeto o produce una psicopolítica, es decir, un psiquismo funcional a esta lógica del capital. Y por lo tanto, produce unos elementos que se han considerado responsabilidad individual, porque se construye un mundo intrapsíquico en el que la enfermedad es responsabilidad del individuo. Usted es responsable de su depresión, usted es responsable de su ansiedad, usted es responsable de no poderse levantar, por lo tanto, usted échele ganas, levántese, siga adelante, dé vuelta a la página y continúe, porque el mundo debe seguir, porque el mundo debe avanzar, ¿no? Cuando no entendemos precisamente que muchas de esas enfermedades o patologías son derivadas precisamente de este sistema del capital. Los reprimimos porque efectivamente no logramos configurar nuestros proyectos de vida que se nos han instaurado, nuestros destinos sociales que se nos han instaurado frente a los cuerpos, porque efectivamente se nos fracturan las maneras de habitar en la vida. Ejemplo, y lo mencionabas hace un momento con las comunidades arahuacas y que lo presentan comunidades campesinas y comunidades en muchos territorios en Colombia y en toda Latinoamérica y en el mundo. Los proyectos extractivos, la relación precisamente de desarrollo, capital y salud mental. Como cuando te quitan el río que ha sido tu vehículo de comunicación, tu forma de habitar el mundo, tu forma de vivir, tú empiezas a enfermarte. Pero no es una enfermedad en la condición intrapsíquica, sino que es una enfermedad precisamente de la relación con el mundo, porque te fracturan la relación con el mundo. Y entonces tenemos campesinos y campesinas, y tenemos comunidades indígenas a las cuales les represaron el río. Y cuando les represaron el río, les represaron también el latir del corazón, porque les represaron también la capacidad de imaginar. Y entonces empezaron a tener lo que aquí les denominamos pena moral, ¿sí?, que es efectivamente esa nostalgia profunda por aquello que se pierde o que se le arranca como tal. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo poder dar cuenta de eso desde los espacios y de las formaciones de psicología? Y tiene que ver precisamente con ello, ¿no? Porque esa relación, desarrollo, capital, salud mental, es fundamental en ese sentido. Y es importante empezar a entender esas patologías derivadas de la función y el desarrollo del capital. Nosotros no podemos hablar de salud mental si no hablamos también de una transformación del modelo del desarrollo y no hablamos también de una transformación del desarrollo del capital o de las formas del capital. Quinto elemento que me parece importante y en esa misma línea tiene que ver con las condiciones de desigualdad social. Nuestros pueblos latinoamericanos hacen parte de este sur global desigual, profundamente desigual, ¿no? Donde efectivamente en nuestros territorios solo un porcentaje muy pequeño de la población tiene la mayor cantidad del Producto Interno Bruto, tiene la mayor cantidad de tenencia de la tierra. Colombia es uno de ellos. Colombia es el segundo país más desigual dentro de los países que hacen parte de la OCDE. Es uno de los países más desiguales en Latinoamérica. ¿Y qué implica? ¿Cómo hablamos de salud mental cuando nosotros no tenemos condiciones de bienestar? Cuando no tenemos condiciones de alimento, cuando no tenemos condiciones de protección,
cuando no podemos desarrollar a plenitud nuestras formas de existencia en el territorio. ¿Cómo podemos hablar nosotros de salud mental cuando las condiciones de desigualdad social son profundas? Cuando ni siquiera tenemos acceso a garantías o condiciones de atención de salud mental digna. Cuando efectivamente los procesos de espacios de escucha o espacios de acompañamiento psicológico se remiten a atenciones de 15 minutos a través del sistema de salud colombiano y que van muchas de las líneas del sistema de salud latinoamericano. Un sistema de salud precario en el que la salud mental ocupa uno de los últimos lugares y no tenemos ni siquiera acceso para poder pensar en ese ejercicio. Y en esa misma línea, cómo efectivamente esto que estamos hablando nosotros acá, estas necesidades de un desplazamiento político epistémico que nos permita imaginar metodologías otras para reconocer la salud mental en la relación cuerpo-territorio-naturaleza, que ha sido escindida por el proyecto moderno colonial, escapan de los procesos de formación y enseñanza en psicología y escapan de los procesos de formación de las ciencias sociales, porque precisamente la ciencia moderna se produjo analítica, como lo mencionaban hace un momento, con el propósito de poder separar y mantenernos separados y no lograr conectar, es decir, permanecernos individualizados y atomizados para no entender el saber que se ha construido sobre la vida misma. Y entonces en nuestros currículos de psicología, de nuestros planes de estudio, de enseñanza y formación en psicología, terminamos construyendo átomos separados, ¿sí?, sobre lo que implica el psiquismo humano y no logramos entender esa interrelación innegable e indisoluble que nosotros somos en función de la vida. Y tendríamos entonces que preguntarnos también en este ejercicio cuál es el tipo de enseñanza y formación en psicología que nosotros estamos construyendo en Latinoamérica, precisamente cuando tenemos unos saberes en los pueblos originarios, cuando tenemos unos saberes que han sido borrados históricamente, cuando tenemos una de las realidades con mayor desigualdad social en el mundo y cuando tenemos uno de los países con mayor niveles de explotación extractiva en el mundo. ¿Cómo hablamos nosotros de salud mental cuando estamos construyendo eso, cuando ni siquiera tocamos ese tipo de temas dentro de los currículos de enseñanza y formación o cuando terminan siendo simplemente marginados o de un grupo de 2 o 3 profesores que somos los que terminamos hablando y problematizando eso? Porque lo normal, lo hegemónico, lo estandarizado está en una función de clase, está en una función de género, está en una función del capital, está en una función precisamente de un orden social global que sustenta una noción de salud mental. Y creo que es importante empezar a problematizar eso, porque desde los sures tenemos que seguir insistiendo en la transformación de las formas de enseñanza y de formación de la psicología desde Latinoamérica o desde el sur global que estamos mencionando eso. Y eso implica cómo nosotros estamos abordando la salud mental. ¿Qué metodologías construimos para abordar la salud mental que permita reconocer los saberes construidos históricamente desde nuestros pueblos originarios, que también se convierte en un referente importante para tenerlo en cuenta allí? Y en ese orden de ideas, cómo precisamente empezamos nosotros a pensarnos, ¿no? Trascender de ontologías individuales con las que hemos sido formados, de epistemes precisamente eurocéntricas con las que hemos sido formados, para empezar a reconocer ontologías relacionales, entender que soy porque somos, que efectivamente las condiciones antropocéntricas desde las cuales se ha construido la psicología necesitan desplazarse para conectarse en las formas relacionales de lo vivo y de lo no vivo. Una de las cosas fundamentales que nos han enseñado los movimientos de víctimas en Colombia, particularmente, y en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, es la agencia de los muertos, porque parecería que la salud mental solo fuera un asunto de los vivos y de sanar con los vivos. Y nos lo enseñan las comunidades originarias y nos lo enseñan las comunidades de víctimas. El asunto no es solamente con los vivos desde la noción antrópica individualista, también implica con la montaña, implica con el río, pero también implica con los muertos, con las muertas, con los que no están, con las ausencias. Y eso nos enseña el movimiento de víctimas cuando empieza a hablarnos a nosotros de la agencia de los muertos, cuando precisamente los múltiples familiares de personas dadas por desaparecidas terminan hablando con sus ausencias. Y sus ausencias son presencias permanentes en su cotidianidad. Y esas presencias permanentes en su cotidianidad les permiten seguir convirtiéndose en acción política en el territorio. Porque los muertos son la posibilidad de la agencia política de las víctimas históricas de un conflicto armado como el nuestro. Y han sido la posibilidad precisamente que un sistema de salud y que un Estado inoperante no ha podido garantizar para darles bienestar a las víctimas en los territorios. Y entonces tenemos que empezar a descentrar ese concepto de salud mental que nos permita a nosotros que como el sanar no es un asunto solamente de los vivos o de los cuerpos antrópicos, sino que implica también sanar las interrelaciones en las que nos configuramos, pero también sanar con
con los muertos y con las muertas. Hay un bellísimo libro que acaba de ganar el Premio Nacional de Ciencias Sociales en Colombia, que hace parte del informe de la Comisión de la Verdad, hace parte del primer volumen, es el volumen testimonial, que se llama Cuando los pájaros no cantaban. Y ahora que te escuchaba en un momento, recordaba precisamente cuando escuchamos a las comunidades y decían, cuando llegaba la guerra, cuando llegaban los ejércitos, los pájaros se silenciaban, porque eran los primeros que se iban y huían. Cuando se encontraba el silencio profundo, era cuando la muerte estaba habitando el territorio. ¿Cómo construir reparación y reconciliación en los territorios cuando los pájaros ya no regresan y ya no cantan? Cuando precisamente hay una dolencia profunda de los muertos históricos que no han sanado, no han sido reconocidos. Y nos decían los mayores de diferentes territorios, reparar y construir reconciliación para sanar la herida de la guerra implica sanar el territorio, sanar las espiritualidades y por lo tanto también sanar con los muertos y con las muertas, ¿sí? Porque no podemos imaginar un país distinto, ¿sí? Una Colombia distinta si nosotros no sanamos esas otras dimensiones que también hacen parte de ello. Y eso implica descentrar la salud mental, implica descentrar y transformar lo que entendemos por salud mental y las políticas de atención de salud mental. ¿Cómo trabajamos nosotros ese ejercicio, por ejemplo, en la ruralidad? Cuando tenemos un vaciamiento sistemático de los espacios rurales y nuestros campesinos están en un proceso permanente, ¿no?, de borramiento de sus identidades. ¿Cómo construimos nosotros salud mental desde allí? Porque la salud mental también termina siendo urbanocéntrica. ¿Cómo reconocemos los otros lugares y las otras formas de territorialización en las cuales nos movemos nosotros allí? Y creo que es parte de esas problematizaciones en las que estamos moviéndonos. Esto que mencionaba la compañera hace un momento como cosmoterritorialidades o cuerpo-territorialidades o cosmopraxis que estamos hablando otros. ¿Cómo entendemos precisamente que eso que nosotros entendemos del mundo, nuestras sensopercepciones, nuestras maneras de habitar, nuestras maneras de hacer en el mundo están directamente conectadas con las otras formas de vida y con lo no vivo, con lo que también habitamos? Y eso implica pensarnos otra manera de enseñar la psicología, de formar la psicología y por lo tanto también de hacer la psicología en los territorios y en el trabajo con los territorios. Y yo creo que ese es uno de los elementos centrales con lo que quisiera cerrar. Cómo efectivamente las comunidades históricamente, antes de que existiera la psicología y pese a la psicología, han seguido imaginando, construyendo y haciendo formas otras de sanar y de construir salud mental que se escapan de los manuales de diagnóstico, que se escapan de las teorías hegemónicas, que se escapan de los lugares de la clase, clase, que se escapan de los lugares coloniales y que imaginan posibilidades de vida digna en los territorios. Porque el estar con otros y la comunidad ha sido la única posibilidad de resistencia de nuestros pueblos. Y sobre eso creo que tiene que concentrarse también nuestra apuesta de salud mental. Porque la salud mental no puede ser solo una posibilidad individual, tiene que ser un pensar colectivo para la transformación de la vida digna de nuestros pueblos en armonía con nuestras naturalezas. Muchas gracias. Gracias, Julio. Impecable. Bueno, gracias, Juan Carlos, Nilti, Julio. Gracias por traernos ahí, bueno, esos pensamientos incómodos, ¿no? Provocadores, eso sentipensar es otro. La idea es, bueno, iniciar este ejercicio bueno, de una psicología crítica, ¿no? Alternativa, latinoamericana, situada, lo que decimos que no se agota acá, no se agota en este encuentro. La idea es que ahora vamos a abrir el intercambio, pero la idea es poder llevar todas estas discusiones a nuestras cotidianidades, ¿no? A nuestros territorios, a nuestras prácticas. La idea es que esto siga estando ahí presente con nosotros, con nosotras, con nosotres, de acá en adelante. Pero bueno, ahora abrimos ahí una rondita, ahí yo te voy a pedir, Nilti, Marce, si quieren ustedes tomar la posta, pueden ir en el chat o no sé, levantando la mano, para abrir el intercambio. Y bueno, quedan ahí para quien quiera preguntar, sugerir, aportar, lo que tenga ganas. También por el chat se puede ir preguntando y si quieren yo repregunto, digamos, lo que digan en el chat, no hay drama en eso. Dale, Marce, o si alguien levanta la mano, puede abrir micrófono, por ahí como somos muchos, muchas, ser breve, pero así podemos preguntar.
Y bueno, Ah, adelante, Enrique. gracias, Nilti. Bueno, un saludo a todos, a todas, a todes. Quiero hacer un breve comentario porque al escuchar a los tres compañeros, a Juan Carlos, a Nilti y a Julio, anoté 5 o 6 cuestiones que me parece que es importante para reflexionar, ¿no? Tengo que hacer una breve aclaración, que yo no trabajo en el campo de la psicología, mi formación está en el campo de la economía política, en los estudios de transición. Y cuando hablaban Juan Carlos, Nilti y Julio, yo me preguntaba por qué es importante comprender las categorías que estos compañeros y compañeras están planteando, ¿no? También me preguntaba de qué manera nos tendría que interpelar. Y bueno, frente a esto yo anoté, creo que son 6 puntos que simplemente los voy a mencionar para poder, me parece, a esta cuestión, digo cuestión de manera acotada, de la categoría de salud mental, ponerlo en un contexto que varios de los compañeros lo expusieron como una cuestión integral, compleja. Lo primero que quería decir es la importancia de la categoría de territorio. Y respecto al territorio, yo diría 2 cuestiones. Los compañeros nos explican la diversidad del territorio. Y cuando decimos diversidad, estamos hablando de la diversidad de la vida. Entonces, ese es un problema para identificar. Lo segundo es que es importante a estos problemas encontrarle la especificidad, la particularidad que se da en cada uno de estos territorios. Pero esta especificidad debe aceptar y debemos tener elementos para comprender la diversidad. Lo segundo, decir que la ciencia en general, por momentos, decreta qué es lo que está dentro y qué es lo que queda fuera del campo de estudio. Entonces, este es otro fenómeno que, con otras palabras, lo han manifestado los compañeros y la compañera. En tercer lugar, la categoría de salud en la población. Yo la asimilo de alguna manera, con las diferencias, lo que se suele decir, es muy occidental esto, ¿no? La categoría de ciudadano. En el sistema capitalista, ser ciudadano en la práctica significa estar dentro del capitalismo. El tema de la salud de la población también depende muchísimo de qué aspectos de la salud están dentro del mercado y qué aspectos fuera del mercado. Y entonces me acordaba, recientemente entregaban un premio a una organización del tema de la salud, no viene al caso cuál era, pero me llamó la atención que le daban un premio a un grupo de médicos y denominaban de enfermedades olvidadas, es decir, de enfermedades que están en el mundo y no están atendidas por la última tecnología, salvo excepciones. Entonces, creo yo que es como un disparador para tener en cuenta. Y esto me lleva al cuarto punto, la categoría que implícitamente han manifestado, que yo diría que están dentro de lo que es la crisis civilizatoria. Porque dentro de la crisis civilizatoria el impacto está en los seres vivos.
Y cuando Juan Carlos hablaba, ¿qué es lo sano? Bueno, lo sano en la crisis civilizatoria del capitalismo es lo que impacta, lo que busca que no sea sano. Me pareció muy importante la mención de la categoría de la psicología para la dominación, porque quienes estudiamos los cambios, la transición, nos interesa la psicología, pero es la psicología no para la reproducción del sistema, sino pensar cómo generar una subjetividad que comprenda estos 3 o 4 fenómenos que acabo de mencionar y que lo han explicitado los compañeros. Por último, quería mencionar que todo esto de alguna manera nos lleva a cómo poder, para este debate, ¿no? Cómo poner en tensión un pensamiento complejo. Y acá creo que hay una trampa, yo lo escuchaba los otros días en una conferencia a un educador, a Luis Bonilla, un venezolano, que nos explicaba que el capitalismo lo que necesita es el pensamiento transdisciplinar. Y el pensamiento transdisciplinar lo que busca es juntar partes para reproducir el todo. Y lo que nos advertía Bonilla, que lo importante es la convergencia disciplinar. Es decir, no la convergencia de las partes, sino la convergencia del todo. Y creo que esto es clave, porque sin la convergencia disciplinar no se puede entender al territorio cuando impactan a todos los seres vivientes, que tiene que ver desde la vida nuestra hasta la vida de una planta. Y por eso creo y concluyo que este encuentro, este seminario, tiene que focalizar y hacer el esfuerzo de cómo darle contenido a este pensamiento complejo, como lo hizo en su momento Marx en la economía política, donde buscó que la economía política forme parte de las ciencias sociales. Bueno, es esto que quería mencionar y para nosotros, desde el Centro de Pensamiento Crítico y los Estudios Latinoamericanos, necesitamos de estos grandes insumos y grandes categorías que Juan Carlos, Nilti y Julio nos han dado. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. Adelante, Nico Escudero. ¿Tiene levantada la mano? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por lo compartido, la verdad que muy interesante. Eh, Esto me recuerda a veces algunos intercambios que hemos tenido con Hugo acerca de esto de la división, ¿no? Entre cuerpo y mente y cómo los abordajes psicológicos individuales han profundizado esta separación, ¿no? Eh, También, bueno, en este momento estoy trabajando en un hospital de salud mental y poder repensar, digamos, los paradigmas de los cuales miramos, abordamos las situaciones de urgencia, las problemáticas vinculadas a las personas que sufren padecimientos. De cómo se instala o cómo se los segrega, ¿no? Socialmente. Y en ese sentido, cómo construir abordajes integrales cuando a veces, los determinantes, lo que en otros paradigmas se denomina determinantes sociales de la salud, corresponden a otro ministerio que no es el Ministerio de Salud, ¿no? Este, como profesionales a veces nos quedamos
digamos, sin posibilidad de articulación con esos otros recursos, pero pensaba en la trampa que tiene esto en relación a un Estado deficiente, a un Estado que llega tarde, a un Estado que no trabaja sobre la prevención, sobre la promoción. ¿Qué nos queda, digamos, eh, frente a esta ausencia de políticas integrales, ¿no? Pensaba en esto que pudieron comentar hoy, compartir algunas puntas, digamos, de poder pensar esto de, bueno, ¿qué pasa cuando, em, cuando hay problemas habitacionales, hay problemas económicos? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Y uno perteneciente al Estado, no poder hacer esa articulación, pensaba en esto que compartían de cómo sanar, cómo ir sanando colectivamente, digamos, em, salir del consultorio, ¿no? Eh, cómo encontrarnos en espacios públicos, cómo encontrarnos eh, hablando de nuestros cuerpos, de integrar el cuerpo, ¿no? Como también como territorio, ¿no? Eh, y cómo poder, poder hacer esos abordajes, esas lecturas integrales y cómo es en ese territorio violentado también, cómo encontrar también saberes en relación a los cuidados. Pensaba cómo están fragmentados esos saberes que están y que una sociedad que la vivimos por televisión y que nos propone como estrategia aislarnos en nuestras casas. Eh, entonces, digo, y cómo las defensas, incluso que promueve una psicología europea, tiene que ver con todas estas estrategias defensivas, ¿no? Que realzan, eh, bueno, esto, lo individual, y cómo esto resulta insuficiente, ¿no? Así que, bueno, eso, me han aportado un montón para poder construir paradigmas de salud, eh, cómo pensar, digamos, esto de la completud, porque hay toda una crítica al concepto de salud que propone la OMS, de completo bienestar, obviamente que lo dice en otro sentido, pero cómo reapropiarlo, darle otro sentido en el marco de esto que nos vuelve a cierto equilibrio y estabilidad, ¿no? Eh, bueno, eso, me han disparado un montón de pensamientos y reflexiones para, sobre todo puntas para seguir construyendo. Así que bueno, muchas gracias. Adelante el compañero César Ospina, igual tiene levantada la mano. A ver si tengo audio. Sí, se escucha perfectamente. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, saludar a todas las personas que están aquí en este momento. Un saludo muy caluroso desde Colombia. Estoy conectado desde un municipio de Río Sucio, Caldas, donde habitan 4 comunidades indígenas de la etnia Embera Chamí. Y bueno, qué especial poder estar escuchándolos y poderles compartir algo que me parece supremamente importante, que creo que en aras de este diálogo que se tiene, pues quiero compartir algunas palabras. Yo soy de profesión pedagogo, también psicólogo y bueno, habito como campesino indígenas en estas tierras hermosas y contarles que el año pasado, con la mesa permanente que se tiene de los pueblos indígenas en Colombia y una organización en el departamento de Caldas que se llama ACICAL y que agrupa a todos los pueblos indígenas de este departamento que se llama CRIDEC, se hizo un trabajo con el Ministerio de Salud y de eso salió un manifiesto de los 115 pueblos indígenas de Colombia.
ese manifiesto se dio a llamarse a bien las armonías espirituales y el pensamiento de los pueblos indígenas de Colombia. Ese es un manifiesto donde se sale en consenso de escuchar a todos los pueblos indígenas de Colombia y allí está como compilado lo que se piensa acerca de la salud mental, que la salud mental para nosotros no está relacionada pues con los, digamos, con las definiciones que se tienen imperantes actualmente, sino que para los pueblos colombianos, cuando se habla de salud mental, se habla de armonías espirituales y el pensamiento. Va un poco más allá de esa definición de la Organización Mundial de la Salud, y también nosotros aquí en el país tenemos una ley que es la Ley 1616, y viendo pues que no somos incluidos lo suficiente en esta forma de pensamiento, pues se ha decidido hacer un trabajo a nivel nacional para poder explicar todo esto, cómo es que de los pueblos indígenas colombianos se entiende esta situación. Y hay algo muy importante, que en ese manifiesto que ha salido, hay un manifiesto del territorio como el mayor que todo lo contiene. Eso me pareció muy especial porque se estaba hablando precisamente de la importancia del territorio, y es que para el pensamiento de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios en Colombia, el territorio va a jugar un papel muy importante. Nosotros entendemos que no hay una armonía del pensamiento, o sea, no hay una armonía de la salud mental si los territorios no están sanos. Y yo creo que escuchaba a unos compañeros que me antecedían, seguramente de México, y veía que eso tiene que ver mucho también con el pensamiento que nosotros tenemos aquí en Colombia, y eso me parece importante. Quería compartir solamente como estas pequeñas ideas, porque me pareció que desde la exposición que hizo el compañero desde Colombia, se centró en algunas otras cosas muy importantes, pero también decirles que nosotros en Colombia, a partir de los pueblos indígenas, también hemos hecho un trabajo muy juicioso en este sentido, desde el tema de la salud mental, desde las mesas permanentes que se tienen, desde el Consejo Mayor, desde las organizaciones que tenemos en el país, y también estamos pensando todo este tema, lo que se relaciona con el tema de la salud mental. También compartirles que es complejo a veces compartir esta forma de pensamiento. Por ejemplo, en el caso mío, que soy psicólogo, se me invitó a hacer una conferencia con el Colegio Colombiano de Psicología, al cual pues pertenezco, y estuve hablando un poquito, haciendo un acercamiento con ellos, que digamos es como un tema mucho más académico, acerca de lo que los pueblos indígenas, cómo conciben el tema de la salud mental. Y algo que me llamó mucho la atención fue porque muchas veces hicieron referencia a todo este pensamiento como pseudociencia, como un pensamiento que de pronto está muy enmarcado dentro de, de temas no científicos. Y por más que en esta conferencia trate de hacer unas claridades meridianas acerca de lo que se entiende por salud mental en los pueblos indígenas, todavía sigue siendo un diálogo muy difícil. Es un diálogo bastante complejo con aquellas personas pues que tienen un conocimiento muy distinto al que se viene manejando desde los pueblos indígenas. Pero bueno, escucharlos a ustedes me ha alentado muchísimo, me ha animado mucho. Agradecer por esta escucha, estas pocas palabras y este pequeño sentipensar que quería compartir. Y pues decirles que también venimos caminando desde los pueblos indígenas y desde las comunidades campesinas también en una forma de pensamiento, también para poder decir qué es lo que entendemos por el tema de la salud mental. Muchas gracias y fuerte abrazo para todos. Gracias, César Ospina. Le damos la participación a Susana Aguilar. ¿Tiene levantada la mano? Hola, ¿se escucha? Se oye muy Hola. bien, adelante. ¿Sí se escucha? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que
Me da una tremenda alegría estar en esta charla y escucharles. Yo no soy de la rama de la psicología, yo soy de la danza, por eso digo, me alegro de estar acá porque he llegado por un grupo que participo. Y la verdad que me abrió muchísimo la cabeza, es decir, yo trabajo desde la danza, soy profesora, tallerista de tango, danza, eh, con perspectiva de género, ¿no? Y todo el tiempo estoy en la charla, ¿no? Es decir, con los alumnos, con las personas que vienen a aprender toda esta danza, en si tenemos un cuerpo o somos un cuerpo, ¿no? Y bueno, hoy como que le tengo que empezar también a sumarle otras categorías, porque es decir, yo como feminista siempre, bueno, nosotras decimos que nuestro cuerpo es un territorio también, pero también la convivencia, ¿no? Es decir, con todos los seres vivos del planeta. Y bueno, quería decirles esto nomás, que me aporta muchísimo y que está bueno a veces abrir, ¿no? Este tipo de charlas, seminarios, a otras personas que por ahí no son o no están tan relacionadas directamente con la psicología o la salud mental, pero que en cada profesión o en cada hacer que uno tiene o donde desarrolla, todas estas cosas son transmitibles, son importantes transmitir y romper, es decir, el pensamiento hegemónico sobre lo que es la salud mental, sobre lo que son los cuerpos, sobre lo que es el territorio, y aparte difundirlo. Así que bueno, era esto nomás, estar intensamente agradecida y bueno, quisiera seguir participando si hacen otras charlas y eso. Muy bien, gracias. Voy a participar en este espacio nada más, que no tiene nadie levantado la mano. Bueno, pues yo soy de Oaxaca, igual le doy el agradecimiento a la maestra Nintia, que estamos laborando juntas ahí en el Centro Universitario Comunal de Santa María Colotepec, de uno de los 32 estados de México, Oaxaca, con sus 570 municipios, ¿verdad? Pues en relación a ello, el tema de la salud mental creo que es muy importante, y también quiero recalcar que es importante lo que mencionaban hace un momento en relación al equilibrio, ¿no? Al equilibrio que tiene que tener el cuerpo con esas emociones en lo interior, pero creo que también con lo exterior, ¿no? Hacían esa unión de las emociones con el cuerpo, pero igual de ese cuerpo y esas emociones con la naturaleza, ¿no? Como comentan los pueblos hermanos del sur, pedirle permiso a esa madre tierra que nosotros tenemos, ¿no? Para poder ahora sí que estar y ser con ella misma, ¿no? Y en relación a la salud que se manifestaba anteriormente en algunos pueblos y tenían la relación con la naturaleza, con las plantas, con el agua, pues a la enfermedad se le atribuía como esa parte oscura, esa parte caliente, y ya a las hierbas como esa parte más frescas, ¿no? Que te curaban. Por otra parte, creo que anteriormente había ese equilibrio de poder pedir hasta permiso a la naturaleza, y ahorita creo que ya no la estamos respetando. Y creo que es pues importante volver a reivindicarlo. En una ocasión igual, y el fenómeno del eclipse que tuvimos anteriormente, el 14 de octubre acá, bueno, creo que en muchos estados se pudo observar, incluso con nuestros alumnos nosotros hicimos este ritual también de poder estar en ese momento y no solamente verlo como un fenómeno, sino verlo como algo que va aunado también a nosotros. Sería todo, gracias. Adelante, maestra Niltia, creo que quiere participar. No eran aplausos en realidad. No sé si alguna otra compañera, compañero quisiera hacer, no es necesario una pregunta, pueden hacer también un comentario, entonces les escuchamos. Mayra, adelante.
es un honor escucharlos, principalmente la doctora Niltie, pues ella es nuestra facilitadora de nuestra maestría de la UACO, en cuanto a la maestría en educación comunal. Y pues hablar de cuerpo-territorio prácticamente nos conecta desde, digamos, de la espiritualidad con nuestra madre naturaleza. Y pues Yasmín Victoria, por favor, ¿puede apagar su micrófono? actualmente, desde mi pensar o desde mi lengua materna, puedo indicar de que la espiritualidad va más allá de, pues, prácticamente de estar bien, que uno amanicocoldicio, es decir, de que no tenga ninguna enfermedad, de que estoy plenamente en bienestar, y creo yo de que nos conecta. Por ejemplo, hemos pasado lo del COVID. Acá en mi comunidad prácticamente muchos hermanos y hermanas se sanaron con plantas medicinales. No fue necesario intervenir a lo mejor en hospitales, sino que en sus propios hogares. En mi caso, mis papás se enfermaron de COVID. Entonces, lo que yo hice, acudí a las plantas medicinales que tenía en casa, lo que era el limón, el orégano, canela, laurel. O sea, yo me puse a hervir todo eso con miel y y pues ¿dónde encontramos nuestra sanación? Pues desde nuestra propia madre naturaleza. Y creo yo de que en estos tiempos es necesario recurrir a nuestros saberes ancestrales, porque por la hegemonía, por el patriarcalismo, por el capitalismo, pues se nos ha inculcado el chip, ¿no? De que para que tú puedas estar bien tienes que ir al hospital y medicarte, ¿no? Con pastillas, patentes que te den. Y no necesariamente nosotros nos sanamos con nuestra propia madre naturaleza. Muchas veces uno se siente mala, pues sí, puede ir a lo mejor al arroyo y contempla la naturaleza. Eso también forma parte de, digamos, de nuestra espiritualidad, y forma parte de que nuestro cuerpo esté en un estado de bienestar. Bueno, pues muchas gracias por la compartencia. Saludos. Gracias. Bueno, Niltie, no sé si parece que podemos, yo no sé si quedan como muchas manos levantadas porque no puedo ver, estoy en el teléfono, pero sí a lo mejor dar un minutito para Julio. Yo no sé si todavía está Julio, para vos, Niltie, que puedan cerrar con algo que les haya quedado para compartir. Y bueno, eso, que sea el inicio ahí de un montón de semillas para poder seguir, ¿no? Seguir pensando, seguir trabajando, seguir discutiendo, seguir interpelando y bueno, para, para seguir, ¿no? Que sea hoy el inicio. No sé si Julio o Nilti, algo para cerrar. Hugo, en el formulario tenemos Sí, los correos, así que cualquier cosita, bien. mandamos un mail con la información, si hay alguna otra actividad. Sí, 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 sí. Bueno, yo para cerrar, bueno, primero decirles que ha sido maravilloso poder estar aquí compartiendo, que hay gente de varios países, de varios pueblos originarios, y también se encuentran presentes compañeras y compañeros del pueblo afrodescendiente de Oaxaca. Entonces, creo que, como decía uno de los compañeros, este sistema
nos quiere obligar, por ejemplo, a individualizarnos, nos quiere obligar a que la tecnología sea utilizada únicamente con la finalidad que ella nos propone, que es el del aislamiento. Creo que podemos efectivamente reinventar los usos de la tecnología, darnos un tiempo para encontrarnos, pero también no podemos dejar que nos absorba completamente y los procesos del conocer, los procesos de enseñanza, siempre van a estar ligados a voltear la vista al territorio que nos rodea, a reconocerlo, a mirarlo, a saber su ritmo, su forma, sus tiempos. Entonces, creo que eso es parte fundamental de lo que estamos platicando y mirando el día de hoy. Pero también me parece que es importante en ese sentido que nosotros miremos que una parte propuesta, una de las propuestas de mirar esta salud, ya no solo salud mental, sino la física, es mirar cómo podemos también pensar en esta gestión de la salud desde la autonomía de los pueblos. Y cuando digo la autonomía de los pueblos, no me refiero a la disolución de la relación con el Estado, sino a la posibilidad de continuar manteniendo sus territorios y sus prácticas fuera justo de este intento de despojo que el Estado tiene, porque pues es parte de la permanencia de esa salud de la que estamos hablando. Entonces, a eso me refiero con esa relación de la autonomía, ¿no? De mantener estas prácticas relacionales que nos han desplazado, que nos han dicho que son inválidas, que son creencias, que no sirve, que no está comprobado científicamente. Entonces, es necesario dar estos debates y recuperar estos procesos que tenemos porque hacen parte de la conservación de los territorios que habitamos. Entonces, es importante que nos mantengamos en ese sentido al tanto de lo que sucede y de las relaciones que podemos construir con las personas, pero también con lo que habitan los territorios. Es lo único que me gustaría sumar a esta conversación, agradecerles por la asistencia, por este primer encuentro, por escucharnos de algún modo. Y pues bueno, esperemos que no sea el primero, que podamos seguir conectando las voces en todo el territorio de Abya Yala. Aquí estamos unidos desde varios frentes, México, Colombia, Argentina. Entonces estamos de norte a sur, unidos en la palabra y en la escucha, y eso me da mucho gusto porque aprendemos las unas, los unos de los otros. Pues gracias. Gracias, Nilti. Bueno, Julio, compañero. Julio, compañero, no sé si estás por ahí, querés decir algo, algo más, algo para cerrar. No sé si está Julio. Juan Carlos se fue, se tenía que ir. Antes nos había avisado, pero no sé si está Julio todavía. Está todavía conectado, pero a lo mejor como estaba en clase, quizá se esté moviendo. Sí, sí. Pensaba eso. Bueno, igual, eso, reiterar el agradecimiento, bueno, que por todos y todas y todos los que estamos acá. Creo que a veces, yo digo, no, como que pensamos mucho en, en creer que tenemos que diseñar otra psicología y no, simplemente es mirar desde otros lugares, desde otras perspectivas, porque está sucediendo. Están otras formas de pensar la psicología, otras formas de habitar los territorios, otras formas. Y yo creo que este espacio es un poco eso, traer que existen otras formas de pensar la salud, que existen otras formas de pensar las corporalidades, los territorios que están y que están en nuestra América precisamente. Entonces, bueno, era un poco esa la invitación de hoy, y bueno, nos seguiremos encontrando, tenemos todas las direcciones, así que para el próximo seguramente que también lo estaremos compartiendo. Y eso, le dejamos un abrazo grande a Julio por la generosidad de habernos traído ahí eso, esas reflexiones, Niltie, Juan Carlos, bueno, Nico, ahí, Bambina, Marce,
y bueno, y todas también los que a veces le ponemos como el cuerpo para que estos encuentros puedan ser posibles, ¿no? Así que eso, bueno, saludamos a todas, a todas, a todos. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, compañeros.